Muy buenos días a todos. Soy el doctor Luis Flecha y voy a estar hablándoles sobre lo que es la médula ósea y la hematopoiesis. Bueno, la médula ósea se encuentra localizada en las cavidades internas de los huesos. Estas cavidades pueden ser cavidades medulares cuando hablamos de los huesos largos, o pueden ser dentro de los espacios del hueso esponjoso, hablando de huesos planos. Histológicamente se distinguen dos tipos de médula ósea dependiendo de su actividad. Cuando la médula ósea es muy activa debido a la gran cantidad de células sanguíneas y eritrocitos que están siendo formados, tiene ese color rojo, por lo tanto se designa médula ósea roja. Y la médula ósea amarilla es cuando la gran cantidad de las células hematopoyéticas son reemplazadas por células adiposas, dándole un color amarillento a esta médula ósea. Por lo tanto, tenemos la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea se caracteriza por tener dos compartimientos principales. Podemos decir que tiene un compartimiento vascular, que está representado por un vaso sanguíneo especializado llamado sinusoide, que es un vaso sanguíneo capilar de gran tamaño revestido por endotelio. Este endotelio generalmente es discontinuo y también la lámina basal es discontinua. Vamos a ver que los lugares que tienen un revestimiento incompleto van a estar completadas, por decirlo así, por estas células adventiciales o células reticulares que van a ir secretando el estroma de la médula ósea. El otro compartimiento viene a ser lo que se llama el compartimiento hematopoyético, en donde las células hematopoyéticas forman estructuras llamados cordones, ubicados entre los espacios vasculares que son los sinusoides, y que además de tener las células hematopoyéticas propiamente dichas, tenemos otras células como macrófagos, muy importantes para eliminar las células viejas o las células que van quedando por atrás. Tenemos los mastocitos y también tenemos las células adiposas. Bueno, en esta imagen podemos observar un cilindro que fue tomado de una biopsia, probablemente en el hueso coxal, donde podemos identificar que la médula ósea, que está señalado aquí, tiene un color medio basófilo, se encuentra dentro del espacio entre estas espículas o estructuras óseas. Por lo tanto, entre el hueso, que se llama hueso trabecular, podemos encontrar este tejido especializado llamado tejido hematopoyético o médula ósea. Fíjense cómo tenemos numerosos núcleos, ¿sí?, que corresponden a diferentes tipos de células de la hematopoiesis, y podemos reconocer estos espacios que en realidad son células adiposas que lo completan. Entonces, como vemos que tiene una gran cantidad de células y muy escaso tejido adiposo, esto corresponde a una médula llamada médula roja. En esta imagen podemos representar estos dos compartimientos. Tenemos el compartimento vascular, que está representado por los sinusoides, y tenemos el compartimento hematopoyético, que está entre los sinusoides formando estos cordones o nidos. Fíjense en la imagen hacia la derecha cómo el tejido hematopoyético está alrededor de estos vasos que son los sinusoides, y dentro del compartimento hematopoyético, además de tener todas estas células de la hematopoiesis, también tenemos células adiposas. Fíjense cómo algunas de las células se ubican muy cerca de los vasos sanguíneos, o sea, los capilares, ya que una vez que completan su maduración, prácticamente empujan al endotelio
desplazándose al compartimiento vascular y de ahí pasando al torrente sanguíneo. La imagen que podemos ver aquí corresponde a una microscopía electrónica donde mi puntero está señalando un límite que corresponde a la membrana de la célula endotelial. Fíjense cómo está incompleta en sectores, y ahora mismo le estoy señalando una célula llamada megacariocito, que es una célula grande que se empuja al endotelio y va a ir fragmentándose. Entonces esa fragmentación de esta célula es lo que va a ir formando lo que se llaman las plaquetas, que vamos a hablar en más detalle posteriormente. Ahora, lo importante de esta imagen es mostrarle cómo las células sanguíneas pasan al torrente sanguíneo. Lo hacen generando un poro transitorio de migración, empujando el endotelio, haciendo que ambas membranas del endotelio se fusionen, generando pequeños orificios, dándole paso a estas diferentes células. Y en esta imagen podemos ver el tejido óseo, ¿verdad? Trabecular, y entre ellos miren la gran cantidad de tejido adiposo que tenemos aquí. Por lo tanto, esta médula ósea es una médula ósea en reposo o inactiva que se llama médula ósea amarilla. Bueno, la hematopoiesis consiste en la formación de las células sanguíneas. Va a incluir la formación de los glóbulos rojos, por lo tanto eritropoiesis, la formación de los glóbulos blancos, leucopoiesis, y la formación de las plaquetas, o también llamadas trombopoiesis. Vamos a ver que las células sanguíneas tienen una vida limitada, por lo tanto ellos se producen y se destruyen de forma constante. Bueno, la hematopoiesis se elabora por etapas. Vamos a ver que inicialmente en las primeras etapas de desarrollo, la médula ósea no tiene todavía una función de la hematopoiesis. Sin embargo, esta función hematopoyética se da a cabo en pequeños nidos que se ubican en una estructura llamada saco vitelino. Por lo tanto, esa etapa o esa fase es llamada fase del saco vitelino y generalmente ocurre hasta los primeros 3 meses de la vida prenatal. Posterior a eso, tenemos la fase hematopoyética que ocurre en el hígado y en otros órganos como el vaso, pero principalmente en el hígado, que es la fase hepática. Y ya hacia el final de la etapa prenatal, ya empieza a tener una función más importante dentro de la cavidad de los huesos, o sea, la fase medular ósea de la hematopoiesis. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos muestra lo que estoy explicando. Fíjense, la primera etapa, que serían los primeros 3 meses, se lleva a cabo en el saco vitelino. De ahí hasta más o menos el 7º mes lo lleva principalmente el hígado, ¿sí? Que es la etapa hepática, y ya hacia el final de la etapa prenatal, fíjense cómo la médula ósea tiene mayor importancia y el resto va perdiendo función hematopoyética. Una vez nacido el niño, en los primeros años de vida, prácticamente todas las cavidades medulares tienen médula ósea, pero fíjense cómo hasta los 20 años, un poquito menos, ya prácticamente la médula ósea ya no va ocupando los huesos largos como la tibia, el fémur, y se van localizando más en huesos irregulares o planos como las costillas, esternón y las vértebras. Sin embargo, ante una gran demanda de células sanguíneas, estas médulas óseas que están en reposo pueden volverse activas nuevamente, ¿sí? Pero en estado normal, en un adulto, la médula ósea ya prácticamente no se localiza en todas las cavidades medulares y solamente podemos encontrar en las costillas, esternón y las vértebras. Bueno,
Para entender cómo funciona la médula ósea, nosotros tenemos que tener en cuenta una teoría que es llamada la teoría monofilética, que según esta teoría nos explica que las células sanguíneas van a derivar de una célula madre hematopoyética común. Esta célula es una célula pluripotencial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de diferenciarse hacia muchos tipos de células. De ahí viene el nombre pluripotencial. Su otro nombre también es llamada stem cell. Estas son las famosas células madre, ¿sí? Bueno, estas células tienen una capacidad tremenda de autorrenovarse y de diferenciarse hacia muchos linajes de células hematopoyéticas. Vamos a ver que esta célula madre va a dar origen a lo que denominamos colonias de células madres progenitoras. Esta única célula madre, o llamada stem cell, va a dar origen a dos grupos de células que son células progenitoras mieloides comunes y las células progenitoras linfoides comunes. Estas diferentes células van a expresar receptores superficiales para diferentes tipos de citocinas o factores de crecimiento, y estas sustancias son las que van a influir su proliferación, su maduración hacia un cierto linaje específico. Entonces, esta célula madre pluripotencial va a dar origen al primer grupo de células que le vamos a llamar célula progenitora mieloide común. Anteriormente tenía un nombre más largo, pero el nombre más largo resultaba ser un poco más fácil porque ya me dice lo que hace. ¿Cuál es el otro nombre que tenía la célula progenitora mieloide? Se llamaba unidad formadora de colonias de granulocito, eritrocito, monocitos y megacariocitos. ¿Por qué? Y porque va a terminar dando origen a todas estas células que le dan su nombre. Entonces, la célula progenitora mieloide común va a dividirse nuevamente en dos grupos de células. Uno se va a llamar células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos, y la otra van a ser células progenitoras de granulocitos y monocitos. ¿Qué podemos entender de esto? Que de la célula progenitora mieloide común vamos a tener una célula madre, ya no pluripotencial, sino bipotencial, porque puede dar origen a megacariocito y eritrocito por un lado, y la otra célula madre, ¿sí?, que también sería bipotencial porque va a dar origen a los granulocitos y por debajo a los monocitos. Y el otro grupo de células que pueden dar origen a las células madres son las células progenitoras linfoides comunes. Estas células van a tener la capacidad de diferenciarse hacia linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más sobre cada una de las partes o orígenes de los diferentes tipos celulares. Vamos a hablar primero de la formación de los glóbulos rojos, o también llamado eritropoyesis. En primer lugar, la eritropoyesis es un proceso que tiene una duración más o menos de una semana, y vamos a ver que los eritrocitos se desarrollan a partir de, nuevamente, la célula madre pluripotencial o stem cell, que da origen a una célula progenitora de tipo mieloide. Esta mieloide nuevamente se va a dividir hacia una célula progenitora de megacariocito y eritrocito, que es bipotencial, no es más pluripotencial. Esta célula progenitora de megacariocito y eritrocito a su vez va a dar origen a una célula progenitora ya monopotencial, que solamente puede dar origen al linaje de los glóbulos rojos, o sea, célula progenitora monopotencial de eritrocitos. Todos estos pasos se deben a diferentes tipos de influencias que pueden ser por factores de crecimiento o interleucinas, y en este caso es la eritropoyetina, la interleucina 3 y la interleucina 4, lo que
le responsabiliza para que estas células puedan originar al linaje de los glóbulos rojos. Vamos a ver que estas células expresan diferentes tipos de genes o proteínas, en este caso la GATA1, que va a procesar o expresar una proteína que es sensible a la eritropoyetina. Por lo tanto, la eritropoyetina va a estimular a la formación de los eritrocitos. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra los diferentes tipos de linajes que pueden haber en la médula ósea. Nosotros vamos a centrarnos en el gráfico más inferior. Entonces, la primera célula que es reconocible al microscopio dentro del linaje de los eritrocitos es la que le llamamos proeritroblasto. Estos proeritroblastos, mediante un proceso de mitosis, y vamos a ver que su citoplasma va a empezar a adquirir un citoplasma más basófilo debido a que va a aumentar la cantidad de ribosomas que va a tener. Vamos a llamarle ahora eritroblasto basófilo. Nuevamente este eritroblasto basófilo va a entrar en mitosis y su citoplasma ya se va a volver un poco más policromático, porque va a tener tanto ribosomas como va a empezar a sintetizar la hemoglobina. Entonces esa célula pasa a llamarse eritroblasto policromatófilo. Nuevamente el eritroblasto policromatófilo entra en mitosis y tenemos la célula que se llama eritroblasto ortocromático o ortocromatófilo, o también su otro nombre, normoblasto. Esta célula, vamos a ver que el núcleo ya va a ser más pequeño y el citoplasma ya va a tener un solo color, ¿verdad? Un color bien eosinófilo por la gran cantidad de proteína de tipo hemoglobina que va a tener, y los ribosomas ya van a ir perdiendo importancia. Entonces, esta célula llamada eritroblasto ortocromático es la última célula que puede dividirse. El paso siguiente ya no es división, sino lo que realiza es la expulsión del núcleo. Por lo tanto, se convierte en una célula anucleada que le vamos a llamar eritrocito. El eritrocito puede ser liberado de una forma inmadura cuando su citoplasma aún tiene una cantidad considerable de ribosomas. Y a esa célula o ese glóbulo rojo o eritrocito inmaduro le llamamos reticulocito. En condiciones normales suele haber 1% aproximadamente en la sangre, pero ante una gran demanda de glóbulos rojos, como una hemorragia importante, ¿sí?, la médula ósea puede liberar estas células, ¿sí?, estos glóbulos rojos en gran cantidad para poder cumplir la demanda, y a veces se van algunas células inmaduras como los reticulocitos. Bueno, los eritrocitos no se almacenan, ellos se producen y una vez que se producen se libera a la circulación. Tienen una vida media de 120 días y una vez pasando esos días se terminan eliminando por parte del sistema fagocítico, ¿verdad? Que son los macrófagos ubicados en el vaso, la médula ósea o en el hígado. Vamos a ver que del eritrocito, la hemoglobina, ¿verdad?, el grupo M, que es el que tiene hierro y transporta el oxígeno, se reutiliza. Ese grupo M, vamos a ver que el hierro se deposita en forma de hemosiderina o ferritina, y la porción que no tiene hierro del M se degrada y se transforma en lo que se llama bilirrubina, que es eliminado en la bilis. Por lo tanto, la hemoglobina reutiliza el grupo M de los glóbulos rojos. Bueno, luego la trombopoiesis, vamos a ver que mediante este proceso se van a formar las plaquetas. Vamos a ver que la trombopoiesis va a derivar una célula común con el eritrocito, que era la célula progenitora de megacariocito y eritrocito. Entonces tenemos, en primer lugar, la célula madre pluripotencial o stem cell,
después tenemos la célula mieloide común y luego tenemos la célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos. Esto mediante la estimulación de interleucina 3, factores estimulantes de colonias de granulocitos, monocitos y trombopoyetina, vamos a ver que la célula progenitora de megacariocito y eritrocito pasa a el linaje específico de las plaquetas, que viene a ser la célula progenitora predestinada a convertirse a megacariocito. Ya es un linaje monopotencial. Bueno, vamos a ver que esta célula progenitora de megacariocito va a ser mitosis y se va a convertir en lo que se llama megacardioblasto. El megacardioblasto es la última célula en entrar en mitosis dentro del linaje de la trombopoiesis. Este megacardioblasto va a sufrir un proceso que se llama endomitosis. Esta endomitosis va a hacer que la célula aumente de tamaño, que duplique el contenido de su citoplasma, de su ADN, ¿sí? Vamos a ver que el material cromosómico de esta célula es mucho más a un contenido diploide, y esta célula va a ser como una mitosis, pero nunca se va a dividir la célula. Por lo tanto, esto se llama endomitosis. Entonces, esta célula se llama megacariocito. Es una célula grande, con un núcleo multilobulado, multinucleado, ¿sí? Que se va a ir fragmentando y perdiendo de a poco, ¿sí? Y esa pérdida, esa fragmentación que va a ir sufriendo es lo que va a dar origen a las plaquetas. Bueno, con respecto a la granulopoiesis, vamos a ver que estas células también derivan de la célula madre pluripotencial o stem cell, que da origen a las células progenitoras mieloides comunes. Luego las mieloides comunes van a dar origen a las células progenitoras de granulocitos y monocitos, y estos son estimulados mediante diferentes estímulos como factores estimulantes de colonia de granulocitos o monocitos o interleucinas 3, que van a dar origen a diferentes células progenitoras de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Bueno, en este caso vamos a ver que la primera célula reconocible en el microscopio, ¿sí?, morfológicamente en el linaje de la granulopoiesis, son los mieloblastos. Son células grandes, citoplasma claro, de núcleo con presencia de 3 a 5 nucleolos, y esta célula entra en mitosis convirtiéndose en lo que se llama promielocito. El promielocito se caracteriza porque su citoplasma empieza a tener unos gránulos, ¿sí? Y estos gránulos le dan un citoplasma más basófilo, y estos gránulos corresponden a los llamados gránulos azurófilos o gránulos primarios. A este nivel todavía no se puede saber si esta célula va a dar origen a neutrófilo, eosinófilo o un basófilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no tiene gránulos específicos, solamente tiene gránulos azurófilos. Nuevamente este promielocito hace mitosis y en este caso ya empiezan a aparecer los gránulos específicos. ¿Cuándo aparecen los gránulos específicos? En la etapa llamada mielocito. Y dependiendo del contenido de sus gránulos específicos, estos mielocitos ya pueden distinguirse a qué célula van a dar origen. Si tienen gránulos específicos del basófilo, el linaje va a ser la célula basófila. Si los gránulos específicos son de los eosinófilos, ya va a dar origen a las células eosinófilas. Y si tiene gránulos específicos de los neutrófilos, vamos a tener el linaje de los neutrófilos. Entonces, ¿cuándo aparecen los gránulos específicos? En la etapa de mielocito. Nuevamente el mielocito da mitosis y tenemos a lo que se llama el metamielocito. El metamielocito se reconoce porque el núcleo empieza a tener una indentación o una lobulación. Fíjense, tiene este aspecto arriñonado. Esto es característico del metamielocito.
Luego el metamielocito completa esa lobulación y ya da origen a la célula madura tanto de basófilo y eosinófilo. Acuérdense que el neutrófilo también puede dar origen a un neutrófilo inmaduro, que es lo que le llamamos neutrófilo en banda o encallado, que al igual que lo que ocurre con el reticulocito en el linaje de los glóbulos rojos, cuando existe una gran demanda por la médula ósea de liberar neutrófilos, a veces la médula ósea libera neutrófilos en forma inmadura, que son los considerados neutrófilos encallados en banda. Cuando completan su lobulación, dan una señal de que el neutrófilo ya ha completado su maduración y tenemos el neutrófilo maduro. Entonces aquí tenemos una imagen que nos muestra nuevamente lo explicado. Fíjense, tenemos el promielocito. El promielocito se caracteriza porque ya aparecen estos gránulos azurófilos, recuérdense, y el mielocito aparecen los gránulos específicos. Una vez que aparecen los gránulos específicos, yo ya puedo saber a qué linaje celular va a terminar. Bueno, los neutrófilos, vamos a ver que los que circulan en la sangre tienen una vida media corta de 8 a 12 horas y aquellos que pasan al tejido conectivo llegan a cumplir su función en 1 o 2 días y terminan siendo eliminados. La médula ósea reserva o presenta una gran reserva de neutrófilos maduros y semimaduros, que es lo que le mencioné. Ante una gran demanda de neutrófilos, la médula ósea libera, ¿sí?, estos neutrófilos hacia la sangre para que puedan cumplir su función. Bueno, la monopoiesis viene a ser la formación de los monocitos. Vamos a ver que este procedimiento dura 55 horas aproximadamente y vamos a ver que la célula madre o stem cell pluripotencial da origen a las células del linaje mieloide y del mieloide van a dar origen a las células progenitoras de granulocitos y monocitos, que posteriormente va a dar un origen de un linaje monopotencial, que son las células progenitoras de monocitos. Esto también está estimulado por diversas sustancias como interleucina 3 o factores estimulantes de colonia de granulocito y monocito, etc. Algo muy importante a tener en cuenta es que los monocitos en la circulación sanguínea tienen una vida media corta, 16 horas, pero cuando pasan al tejido conectivo se convierten en macrófagos y pueden llegar a vivir inclusive meses. Bueno, entonces tenemos la monopoiesis. Fíjense cómo la célula progenitora de granulocitos y monocitos van a dar origen al monocito. Y el monocito, una vez que pasa a la sangre, este se va a convertir en esta célula llamada macrófago. Por último, la linfopoiesis. Vamos a ver que la linfopoiesis se encarga de dar origen a los linfocitos. Vamos a ver que esta célula madre pluripotencial o stem cell va a dar origen al grupo de células progenitoras linfoides, y estas linfoides a su vez, mediante la expresión de ciertos factores, puede diferenciarse en linfocitos pre-T, o sea, linfocitos que están destinados a convertirse a linfocitos T porque expresan factores de transcripción de tipo GATA3. Ellos van a ir a trasladarse en el timo y ahí van a terminar su maduración. Aquellos que expresan factores de transcripción PAX5 están predestinados a convertirse en linfocitos B. Ellos se quedan en la médula ósea y ahí completan su maduración. En el caso de los linfocitos NK no se conoce bien cuáles son los factores que intervienen, pero sí se conoce al respecto de los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces tenemos aquí la célula progenitora linfoide común, que va a dar origen a los linfocitos T, B y NK.
Acuérdense que los linfocitos B, cuando son activados, pueden convertirse en esta célula que se llama plasmocito, que es una célula secretora de anticuerpos. Bueno, eso es todo. Espero que le haya sido de gran utilidad. Nuevamente les pido disculpas si cometí algún error, ¿verdad? Siempre trato de corregirme a la hora del hablar. Muchísimas gracias, ¿sí? Hasta luego.